Y llegó el momento de conocer qué nos tiene hoy Revista de Prensa y por ello saludo en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días. Marta, vamos a abrir esta revista de prensa alrededor del juicio político que empieza hoy en Ecuador contra el presidente Guillermo Lasso. Es la segunda vez que la Asamblea Legislativa busca su destitución y esto ocupa titulares tanto a nivel local, regional y hasta internacional. Vamos a empezar entonces con lo que dice El Universo en Guayaquil. Sí, Andrés, El Universo repasa un poco cuáles son las causas por las que se va a enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso, al presidente ecuatoriano. Recuerda este artículo que este martes a las 10 de la mañana, hora local, va a dar comienzo el juicio donde tanto los legisladores como el propio Lasso va a presentar su defensa. Después de que la Asamblea Nacional, recordemos, aprobara el impeachment el pasado 9 de mayo. Lasso es el primer mandatario que va a un juicio político desde que se aprobara la Constitución en el año 2008. La solicitud inicial de los legisladores opositores para llevar a cabo este juicio político fueron dos delitos. Concusión, que es que Lasso abusó de su poder para recibir dávidas para su lucro personal, y peculado, que es malversación de fondos públicos. Finalmente, la Corte Constitucional solo admitió a trámite el delito de peculado. Y es que, según la oposición, Lasso no finalizó un contrato entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la entidad privada Amazonas Tankers para el transporte de derivados del petróleo. Esto habría constituido, según la oposición, un delito de peculado, aunque la oposición todavía no ha mostrado las pruebas. Puede que hoy empiece a mostrarlas cuando inicie este juicio político. Lasso, eso sí, insiste en su plena inocencia y dice que aquellos que quieren llevarle a juicio político solo buscan desestabilizar la democracia y atentar contra ella. Marta, eso en cuanto a lo que dice la prensa en Ecuador, pero ¿qué dice, por ejemplo, ABC News? Pues Andrés, ABC News destaca la tensa relación que hay entre la Asamblea Legislativa, que está capitalizada por la oposición, por el correísmo y el Pachacutic, que es el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, y el gobierno, ¿no? Ecuador, entre otras cosas, vive en estos momentos además una grave crisis de seguridad con una fuerte escalada de la violencia. Y recuerda ABC News que es el segundo intento de censura y destitución contra Lasso, que ya hubo un intento el año pasado que no prosperó por falta de votos a favor. El debate sobre el juicio político podría extenderse hasta el miércoles porque cada uno de los 137 diputados tiene opción de expresar sus argumentos a favor o en contra y además luego Lasso se defenderá. Además, sostiene este artículo que tras todo ello tendrá lugar la votación que podría alargarse hasta el sábado. Bien, ahora vamos a pasar a un medio regional, vamos a Colombia. Allí Revista Semana también registró esta noticia. ¿Qué dice Marta? Pues Andrés, la Revista Semana describe los posibles escenarios que se abren para Lasso a puertas de que inicie este juicio político. Recordemos que para que salga adelante el juicio político se necesitan 92 votos de los 137 diputados que componen el legislativo ecuatoriano. El primer escenario que se plantea para Lasso es que se apruebe el juicio político y Lasso delegue el poder en su vicepresidente actual, que es Alfredo Borrero, quien tendría que asumir el final de la legislatura y presentar a su vicepresidente ante el legislativo. El segundo escenario que plantea la Revista Semana que puede ocurrir para Guillermo Lasso es que él mismo decrete la conocida como muerte cruzada, que es la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y el tercer escenario es que Lasso consiga los cerca de 50 apoyos que necesita y por tanto se caiga el juicio político, lo que continuaría con esa tensión entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta noticia y lo estaremos registrando a lo largo de nuestros informativos. Marta, vamos a cambiar de tema. Seguimos en el continente. Hoy el diario El País de España publica una entrevista con Carlos Dada, que él es el director del medio salvadoreño El Faro, que pone de relieve la persecución política que han sufrido sus periodistas por denunciar las acciones del gobierno de Nayib Bukele. Una entrevista que se publica un día después de que el periódico de Guatemala publicara su último número, o el último número de su edición diaria, argumentando también la persecución del gobierno de Alejandro Yamatei.
Pues sí, Andrés, malos tiempos para la libertad de prensa en la región centroamericana. Destacamos esta entrevista del diario español El País a Carlos Dada, uno de los periodistas más reputados de América Latina y que dirige El Faro, que es otro de los medios pioneros en la región y mejor valorados. El periodista destaca las tensiones constantes que viven bajo el gobierno de Nayib Bukele y dice que en los últimos tiempos han sufrido y han sido víctimas de espionaje, propaganda difamatoria, acoso de Hacienda o señalamientos de todo tipo de delitos. Esta entrevista deja algunos titulares interesantes. Por ejemplo, preguntado sobre si la mano dura de Bukele es el antídoto para El Salvador, dice textualmente Carlos Dada: las pandillas no bajaron de una nave espacial, son la expresión más violenta de una sociedad podrida, pero la desarticulación es una foto del momento, porque el Estado todavía no ha llenado el vacío que dejan. Y preguntado, por otra parte, sobre las dificultades que tiene ejercer el periodismo hoy en día en El Salvador, dice Carlos Dada que nunca antes había sido tan complicado ante el acoso y la persecución de un régimen que necesita silenciarnos. Lo necesita porque una parte fundamental de su estrategia es imponer una sola narrativa. Eso dice Carlos Dada. Marta, y vamos a cerrar con otra alarmante noticia, y esta la publica, por ejemplo, Amnistía Internacional, y es sobre el aumento en las ejecuciones que tienen que ver, que se dan bajo la pena de muerte. Sí, Andrés, un informe anual preocupante, el de Amnistía, dice que en el último año, 2022, ha habido 883 casos de pena capital en 20 países. Irán ha sido el país que ha engordado estas cifras con al menos 567 ejecuciones. Todo ello pues en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre del año pasado por no llevar el velo bien puesto. Las cifras de 2022 son las más altas del último lustro y suponen un crecimiento de más del 50% respecto a 2021. El informe no incluye ni a China ni a Corea del Norte porque no emiten datos oficiales. Dice que la mayoría de ejecuciones se han dado en 3 países: Irán, Arabia Saudita y Egipto, que concentran el 90% de las ejecuciones. En cuarto lugar está Estados Unidos. Además, sostiene este análisis y este informe anual que 5 países han reanudado en el último año las ejecuciones judiciales, que son Afganistán, Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur. Y otros, como Bahrein, Comoras, Corea del Sur, Lagos y Níger, impusieron condenas a pena de muerte tras un periodo de interrupción. En paralelo, este informe de Amnistía también destaca algunos avances, y es que en el último año 12 países han puesto fin, de manera total o parcial, a la pena de muerte. Una situación alarmante, como usted lo decía, Marta. Muchas gracias por registrarnos lo que sucede hoy en la prensa internacional. Gracias, Andrés.